Qué gusto poder estar con ustedes este miércoles y terminando de estudiar el día de hoy el libro de Segundo de Samuel, así que Primero de Samuel, perdón, abriendo tu Biblia ahí en Primero de Samuel, capítulo 31. Hoy estamos terminando de estudiar este libro. Primero de Samuel 31, ¿ok? Es un capítulo corto, solo son 13 versículos, pero muy especial, particular, ¿verdad? Porque es una transición, prácticamente este capítulo es la transición para pasar, obviamente, al segundo libro, pero cambia la historia, más bien el enfoque de la historia, ¿verdad? Dejamos de ver a Saúl porque en este capítulo muere Saúl y en el segundo libro, el primer capítulo, pues comienza ya pues más enfocado en la vida de David, ¿verdad? Eso lo vamos a ver ya la siguiente semana, primero Dios. Pero bueno, Primero de Samuel, capítulo 31, si estás por ahí, quisiera comenzar leyéndolo, leer todo el pasaje, como te decía, son 13 versículos, y después de eso, pues oramos para pedirle al Señor su guía, ¿ok? Dice así, 1 Samuel 31, verso 1. Los filisteos, pues, pelearon contra Israel, y los de Israel huyeron delante de los filisteos, y cayeron muertos en el monte de Gilboa. Y siguiendo los filisteos a Saúl y a sus hijos, mataron a Jonatán, a Abinadab y a Malquisúa, hijos de Saúl. Y arreció la batalla contra Saúl, y le alcanzaron las flechas, y tuvo gran temor de ellos. Entonces dijo Saúl a su escudero: saca tu espada, y traspásame con ella, para que no vengan estos incircuncisos, y me traspasen, y me escarnezcan. Mas su escudero no quería, porque tenía gran temor. Entonces tomó Saúl su propia espada y se echó sobre ella. Y viendo su escudero a Saúl muerto, él también se echó sobre su espada y murió con él. Así murió Saúl en aquel día, juntamente con sus 3 hijos y su escudero y todos sus varones. Y los de Israel, que eran del otro lado del valle y del otro lado del Jordán, viendo que Israel había huido y que Saúl y sus hijos habían sido muertos, dejaron las ciudades y huyeron. Y los filisteos vinieron y habitaron en ella. Aconteció al siguiente día, que viniendo los filisteos a despojar a los muertos, hallaron a Saúl y a sus 3 hijos tendidos en el monte de Gilboa, y le cortaron la cabeza, y le despojaron de las armas, y enviaron mensajeros por toda la tierra a los filisteos, para que llevaran las buenas nuevas al templo de sus ídolos y al pueblo. Y pusieron sus armas en el templo de Astarot, y colgaron su cuerpo en el muro de Betzán. Mas oyéndolo los de Jabes de Galad, estos que los filisteos hicieron a Saúl, todos los hombres valientes se levantaron y anduvieron toda aquella noche y quitaron el cuerpo de Saúl y los cuerpos de sus hijos del muro de Betzán. Y viniendo a Jabes, los quemaron allí y tomaron sus huesos, los sepultaron debajo de un árbol en Jabes y ayunaron 7 días. Vamos a orar. Señor, te damos gracias nuevamente por permitirnos estar juntos en este día, Señor. Podemos adorarte, Señor, de este modo, Señor, aunque no podemos estar este día presencialmente, Señor, podemos conectarnos por medio del internet y poder escuchar tu palabra y adorarte, Señor. Pedimos eso, Señor, que ese tiempo en tu palabra sea un tiempo de adoración, donde podamos conocerte más, Señor, conocerte a ti, entender tus propósitos, Señor, y sobre todo, Señor, entender lo que tú nos estás pidiendo el día de hoy a cada uno de nosotros, Señor. Danos entendimiento y sabiduría, Señor, para que podamos poner en práctica todas las cosas que tú nos hables y enseñas en este estudio, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, pues si te diste cuenta, este último capítulo termina hablando mucho de muerte, ¿verdad? Por lo menos 7 veces en esos 13 versículos se menciona la palabra muerte o la muerte de alguien. Principalmente pues, la del rey Saúl, porque de eso se trata el capítulo, de la muerte de Saúl y sus hijos, ¿no? Y es triste que pues este libro termine así, hablando de muerte, ¿verdad? No debe de extrañarnos, porque pues la Biblia es un libro que habla mucho de muerte. ¿Por qué? Porque nos enseña claramente que es una consecuencia. La muerte es el resultado, la consecuencia de ¿qué? De haber pecado contra Dios, ¿verdad? Como dice Romanos, la paga del pecado es muerte, ¿verdad?
mas la dádiva de Dios es vida eterna, ¿verdad? En Cristo Jesús. Entonces, la muerte es un resultado, es una consecuencia, es una paga, como lo leíamos en Romanos, citaba en Romanos, ¿verdad? Y es algo que está sucediendo aquí. Tarde o temprano todos vamos a morir, ¿verdad? Esperamos, los que creemos en Jesucristo, y anhelamos eso, que realmente no moramos, sino seamos transformados, como dice la palabra, ¿verdad? Cuando Jesús venga y que Jesús venga pronto. Pero quizás no nos toque, ¿no? Esperamos que sea así. Pero si no es así, sabemos que vamos a morir, ¿verdad? Nosotros simplemente, para nosotros la muerte es ganancia, como dice el apóstol Pablo, ¿verdad? Pasamos ya de muerte a vida, ¿verdad? Y por eso podemos tener esa seguridad de vida eterna. Pero la muerte es algo real, ¿no? Y es algo que la Biblia enseña. Y este capítulo nos muestra esto, ¿no? La muerte del primer rey de Israel. ¿Cómo ocurre esta situación? Y vamos a empezar a leer esto. Quiero recordar algo, que es el contexto de todo esto. Y quiero que me acompañes rápidamente al capítulo 28, que prácticamente pues es donde vimos a Saúl. Ustedes recuerdan que empieza a consultar a esta adivina, ¿no? Y de repente llega el profeta Samuel a hablarle, ¿no? Ya Dios no le quiere contestar y llama a Samuel a través de una divina, y viene Samuel, obviamente traído por Dios, y le habla cosas fuertes. Fíjate, recordar eso simplemente porque es lo que está sucediendo en el capítulo 31. Verso 17, 1 Samuel 28, 17, dice así: y Jehová te ha hecho como dijo, no le está hablando Samuel a Saúl, Jehová te ha hecho como dijo por medio de mí, ¿no? Obviamente cuando él vivía. Pues Jehová ha quitado el reino de tu mano y le ha dado a tu compañero David, ¿no? Eso lo dijo desde el capítulo 15, ¿no? Muchos años atrás. Ya Dios le había dicho a través de Samuel que le iba a quitar el reino y le iba a dar a otro. Pero aquí ya le puso nombre, le dice, es David, ¿no? Y le dice esto, ¿no? Como tú no obedeciste, ¿no? La causa, verso 18, como tú no obedeciste a la voz de Jehová, ni cumpliste el ardor de su ira contra Amalek. Ese fue el principal error, ¿no? El pecado de Saúl. Por eso Jehová te ha hecho esto hoy. Y verso 19 dice así: y Jehová entregará a Israel también contigo en manos de los filisteos. Y eso es lo que está sucediendo en el capítulo 31, ¿no? En manos de los filisteos. Y mañana, o sea, esto fue un día antes, mañana estaréis conmigo tú y tus hijos. ¿A qué se refiere? Pues muerto, ¿no? Y Jehová entregará también al ejército de Israel en manos de los filisteos. Fíjate lo que dice el verso 20, de ahí de capítulo 28. Dice: entonces Saúl cayó en tierra, cuán grande era, y tuvo gran temor por las palabras de Samuel, y estaba sin fuerzas, porque en todo aquel día y aquella noche no había comido pan. O sea, esto impactó a Saúl. O sea, imagínate que un día antes, ¿no? Un profeta, que tú sabes que era un profeta de Dios, que ya murió, y de repente se aparece y te dice, ¿sabes qué? Ya, o sea, Dios te dijo esto y aparte agregó esto, mañana vas a morir, ¿no? O sea, qué noticia tan fuerte para el rey Saúl, ¿no? Sin embargo, lo triste es que en ningún momento vemos en Saúl un arrepentimiento, ¿no? Y la consecuencia es la muerte, como veíamos, pero una muerte pues muy triste, ¿no? Para este rey. Y vamos a ver, verso 1 del capítulo 31, comienza diciendo esto: los filisteos pues pelearon contra Israel. O sea, se llevó a cabo esta guerra, ¿no? Que Dios ya le había dicho que iba a suceder. Y los de Israel huyeron delante de los filisteos y cayeron muertos en el monte de Gilboa. Vemos a Israel huyendo, ¿se dan cuenta? Entonces, los israelitas huyeron retrocediendo prácticamente hacia donde estaba su campamento en Gilboa, ¿sí? Y es triste de repente ver cómo el pueblo de Dios empieza a retroceder, pero eso es lo que está sucediendo aquí, ¿no? Esto es importante darte cuenta porque estamos viendo cómo termina el reinado de Saúl, ¿no? Y vemos un Israel huyendo, retrocediendo, ¿no? Para nada es lo que Dios quería para su pueblo, pero es lo que está pasando. Dice el verso 2: y siguiendo los filisteos a Saúl y a sus hijos, mataron a Jonatán, a Abinadab y a Malquisúa, hijos de Saúl. Mataron a los 3 hijos de Saúl. Falta uno de los hijos de Saúl, ¿no? Solo uno se libró de esto, pero esos 3, o sea, los matan aquí. Entre ellos menciona a Jonatán, ¿recuerdas? Jonatán muere en manos de los filisteos. Jonatán, que fue este amigo tan querido de precisamente de David, ¿verdad? Muere en esta batalla, ¿no? Es lo que nos dice aquí el texto. Todos mueren, ¿no? Mueren los primeros que mueren son los 3 hijos de Saúl. Los filisteos matan a los hijos de Saúl, verso 3, y dice: y arreció la batalla contra Saúl, y le alcanzaron los flecheros, y tuvo gran temor de ellos, ¿verdad?
arreció la batalla. O sea, los filisteos no se quedaron contentos, ¿verdad? Simplemente con ver a Israel huyendo. Ellos fueron a asesinar a quien pudieran y sobre todo iban sobre el rey, que era Saúl. Por eso dice, arreció la batalla, no dice contra Israel, dice contra Saúl. ¿Sí? Y le alcanzaron los flecheros y tuvo gran temor de ellos. Hay un pasaje paralelo en de este capítulo, Primera de Crónicas 10, si tienes de esas Biblias que tienes referencia, te vas a dar cuenta que tiene ahí Primera de Crónicas capítulo 10, que narra esta historia. No vamos a ir para allá, pero hay algo, en un versículo nos dice algo que nos da un detalle más acerca de la muerte o de lo que sucede en este pasaje, que no nos dice aquí, déjame leerlo, en el verso 3, 1 Crónicas 10:3, dice así, y arreciando la batalla contra Saúl, le alcanzaron los flecheros y fue herido por los flecheros. Entonces lo que dice Crónicas realmente es que fue herido. Aquí dice que lo alcanzaron los flecheros y tuvo gran temor de ellos. Probablemente el temor venía de que realmente lo hirieron, ¿sí? Entonces Saúl ya iba herido. Cuando nos dice aquí, él ya iba herido y probablemente con una herida de muerte. Sin embargo, él trata de huir, sigue huyendo, pero ya va herido. Vamos al verso 4. Entonces dijo Saúl a su escudero, ¿no? Saúl no iba solo, iba a su escudero con él. Saca tu espada y traspásame con ella. Le dice, para que no vengan estos incircuncisos y me traspasen y me escarnezcan. Mas su escudero no quería, porque tenía gran temor. Entonces tomó Saúl su propia espada y se echó sobre ella. ¿Qué sucede aquí? ¿No? Saúl le dice a su escudero prácticamente esto, mátame, ¿no? Saca tu espada y mátame, clávamela. ¿Para qué le dice esto? Para que no vengan estos incircuncisos, refiriéndose a los filisteos, y me traspasen y me escarnezcan, para que no vengan ellos y me maten, que ya me encuentren muerto, ¿verdad? No quiero que me tomen ellos y me maten y se burlen de mí. Entonces, pues sí, Saúl conocía a este pueblo, conocía a los filisteos y probablemente sabía lo que pues ellos habían hecho también ¿recuerdas a Sansón? ¿No? Precisamente pues cae en manos de los filisteos, muere en manos de los filisteos y realmente fue una humillación para Sansón, ¿no? Todo lo que pasó en la vida de Sansón ya cuando los filisteos lo atrapan. Entonces, pues de alguna manera Saúl dice, yo no quiero terminar así, yo no quiero ser un escarnio, ¿verdad? Que se burlen de mí, escarnio habla de eso, una burla, que estos filisteos se burlen de mí, él es el rey, ¿verdad? Entonces, eso es lo que está pidiendo, pero es sorprendente esto, lo que me sorprende aquí es ver cómo Saúl, viéndolo ya en esta situación, o sea, ya una noche antes, Dios le dijo, mañana vas a morir, ¿no? O sea, Israel va a caer junto contigo en manos de los filisteos, tú vas a morir. Y ya empezó a pasar esto, o sea, Israel ya empieza a retroceder, empieza a huir, ¿verdad? Él empieza a huir y ni siquiera es para decir, está cumpliendo lo que Dios dijo, o sea, realmente fue Dios hablándome a través de Samuel otra vez, advirtiéndome lo que iba a suceder. Y ¿sabes qué? Saúl ni siquiera clama a Dios en ese momento. Saúl ni siquiera ora arrepentido, ni siquiera le suplica a Dios, ayúdame, o sea, no le pide ayuda, nada, o sea, no vemos clamando a Dios en nada, al contrario, le habla a su escudero. Saúl está más preocupado por esto, por cómo se van a burlar de él, ¿no? Está más preocupado por su reputación, ¿te das cuenta de eso? Entonces en Saúl seguimos viendo un corazón totalmente ensimismado, ¿no? Un hombre soberbio, orgulloso. O sea, es triste verlo terminar su vida de esta manera, a pesar de que una noche antes Dios le habló claramente y le mostró lo que iba a suceder. Él no se humilla, ¿verdad? Él está, te decía, más preocupado por su reputación, cómo lo iban a ver a él, ¿no? Tenemos que tener cuidado con eso, porque a veces solamente estamos enfocados nosotros en la reputación, ¿verdad? La reputación, ¿qué es? Pues prácticamente es lo que la gente puede ver en ti o en mí. Eso sinceramente lo puedes manejar a tu conveniencia, ¿verdad? Por una apariencia puedes dar una reputación de lo que no eres. Pero ¿qué es lo importante? La Biblia me enseña algo más importante que la reputación. ¿Sabes qué es? El carácter. Eso es lo que eres cuando nadie está contigo, cuando nadie te está viendo, cuando solo Dios te ve. Ese es el carácter, lo que eres realmente. Hemos estado estudiando 1 Timoteo, ya la acabamos de estudiar, estamos estudiando 2 Timoteo, y vimos una parte de 1 Timoteo donde habla del carácter, ¿verdad? De la persona, del carácter del servidor de Dios, cómo tiene que ser. Porque eso es lo importante, lo que eres, ¿no? No lo que haces, tu reputación, lo que la gente puede ver, realmente lo que está dentro de ti. Eso era lo más importante. Y aquí vemos un hombre, pues prácticamente con un carácter malo delante de Dios.
¿sí? Buscando una buena reputación, pero su carácter está por los suelos, ¿verdad? Entonces, en lugar de estar más preocupado por su carácter, Saúl estaba más preocupado por su reputación. A Saúl le preocupa más lo que los hombres pueden decir de él que lo que Dios ve en él. Cuidado con eso. No caigamos en eso, porque entonces, pues, al único que estamos engañando es a nosotros mismos. A Dios no podemos engañarlo, Él conoce nuestro corazón. Es como si Saúl estuviera a punto de morir y como si él estuviera preguntando a su escudero, a ver, ¿cómo me veo? ¿No? ¿Me veo bien muriendo de esta manera? O sea, no quiero que me vean mal, ¿no? O sea, es orgullo, ¿te das cuenta? Es vanidad, ¿verdad? Todo esto ya se había apoderado del corazón de Saúl desde hace muchos años atrás, no fue aquí, esto comenzó años atrás. Y quiero que me acompañes al capítulo 15, que fue donde lo que vimos en el capítulo 28 que citó Samuel, que le dijo, desde ese momento, ¿no? Dios ya te había dicho algo, pero no hiciste caso. Muchos años atrás Dios ya le había advertido lo que iba a hacer y Saúl nunca se arrepiente. Fíjate lo que le dijo en capítulo 15, ya lo estudiamos, pero podemos recordar esto, verso 24, 1 Samuel 15, 24. Dice, entonces Saúl dijo a Samuel, tú recuerdas, fue cuando Dios le dio una orden, que destruyera a Amalec y todo el pueblo, todo su ejército, no tuviera compasión de ellos, destruyera a todos, pero le perdona la vida al rey, no se trae su ganado, se trae botín, eso no tenía que hacerlo. Entonces realmente no obedece a Dios. Entonces es confrontado por Samuel, ¿verdad? Y Saúl lo que hace es echarle la culpa al pueblo, decir que él se obedeció, etcétera, etcétera. Pero ve lo que sucede. Dice, entonces Saúl dijo a Samuel, yo he pecado. Dices, órale. Pues Saúl reconoció su pecado, que siendo yo he pecado. Pues he quebrantado el mandamiento de Jehová y tus palabras, porque temí al pueblo y consentí a la voz de ellos. Perdona pues ahora mi pecado. Y viendo este versículo puedes decir, oye, pues Saúl se está arrepintiendo, ¿no? Quizás en ese momento tú podrías verlo y decir, se está arrepintiendo Saúl. Pero ve lo que sucede a continuación. Le dice el verso 25, y vuelve conmigo para que adore a Jehová. ¿Qué le está diciendo, no? O sea, con el profeta, regresa conmigo para que adore a Dios, ¿no? ¿Qué significa eso? Pues prácticamente lo que Saúl está buscando es que el pueblo, es quedar bien con el pueblo, ¿no? O sea, sí, ya pequé, ya me arrepentí, vamos, o sea, acompáñame, ¿no? Pero ve lo que le dice Samuel, por eso Samuel dice esto, y Samuel respondió a Saúl, no volveré contigo, ¿verdad? No, o sea, Samuel se da cuenta, en ti no hay un arrepentimiento sincero. Yo no voy a regresar así contigo. ¿Por qué? Dice, porque desechaste la palabra de Jehová. Y Jehová te ha desechado para que no seas rey sobre Israel. O sea, el verso 24 parece él se humilla y se arrepiente y dice, he quebrantado el mandamiento de Jehová y tus palabras, ¿verdad? Porque hice mal. Pero Samuel le sigue mostrando eso. No, desechaste la palabra de Dios. No has entendido la gravedad de tu pecado, Saúl. ¿Sí? Eso es lo que está pasando. ¿Y cuántas veces no caemos en eso, no? O sea, he conocido a creyentes que viven así, ¿verdad? Viven en su pecado y sí, lo confiesan y parece un arrepentimiento, no, sí, yo pequé, perdóname, sí, cierto, lo que hice estuvo mal, pero siguen viviendo ahí. ¿Sabes qué están buscando? Quedar bien, o sea, su reputación como Saúl, acompáñame, o sea, para que vean que yo estoy bien con Dios. Por eso Samuel dice, yo no voy a ir contigo. Ve lo que dice el verso 27. Y volviéndose Samuel para irse, él le asió de la punta de su manto y ese se rasgó. O sea, Samuel le dijo, yo no voy contigo, y Samuel se dio la vuelta para irse. ¿Y qué hace Saúl? Lo jala. ¿No? ¿Por qué? Porque Saúl está buscando eso, su vanidad, su orgullo, su reputación. No, vienes conmigo. Entonces Samuel le dijo, ¿no? Rasga su manto y Samuel le dice, Jehová ha rasgado hoy de ti el reino de Israel y lo ha dado a un prójimo tuyo, dice, mejor que tú. Uf, un gancho al orgullo, ¿verdad? Dice al hígado, pero ese fue el orgullo. Uno mejor que tú, ¿te das cuenta? Eso va a ser Dios. Dios lo primero que quiere es destruir nuestro orgullo, nuestra soberbia, porque eso es lo que nos impide humillarnos y reconocer nuestra gran necesidad, ¿verdad? Es lo que está haciendo. Desde años atrás le mostró eso. Tu problema, Saúl, es el orgullo, la vanidad que hay en tu corazón ya. El ser rey, no pudiste con eso. Te envaneciste, ¿verdad? Y lo triste es que terminó así. Lo que estamos viendo al final del capítulo. ¿Sabes algo muy interesante? Vamos a regresar al capítulo 31. Pero Saúl está haciendo algo que después alguien más lo siguió, ¿no? ¿De quién estoy hablando? Adolfo Hitler. Todos conocemos a Hitler, ¿verdad?
él murió de una forma muy similar, ¿sabes? Si tú puedes googlear su historia, ¿no? O buscar ahí en YouTube su historia, te vas a dar cuenta de que realmente su cuerpo no fue hallado. Algunos encontraron restos y por eso dicen que, algunos decían que todavía vivía, etcétera, cosas así que se inventaron, ¿no? Y al final dijeron los rusos que sí, ellos tenían sus restos, ¿no? Etcétera. Pero fue muy interesante porque ya cuando Hitler estaba prácticamente derrotado, ¿no? Él estaba escondido en un búnker junto con su mujer, lo que decide es, pues, suicidarse junto con ella. Una noche antes de que tomara Alemania, ¿no? Y los rusos, más bien que tomaran los rusos a Alemania, él decide suicidarse, ¿no? Junto con su mujer y le pide, ¿no? Obviamente a sus colaboradores que después de que se suicide, pues se deshagan de su cuerpo, lo quemen, ¿no? Entonces, eso es lo que dice la historia, ¿no? Realmente lo que sucedió, él se suicida. ¿Por qué? Porque él decía esto, yo no quiero, ¿verdad?, caer en manos de los rusos. O sea, ese mismo orgullo, ¿te das cuenta? O sea, ya estás derrotado, pero todavía quieres irte con orgullo, ¿no? O sea, eso eh, delante de Dios es soberbia, ¿no? Y es un pecado, ¿verdad?, que obviamente te va a condenar. Y eso es lo que está pasando aún con Saúl, ¿no? Está muriendo con todo su orgullo, toda su soberbia. Hasta este grado, ni siquiera aquí pudo humillarse. Y realmente morir con una muerte, realmente creo que la palabra correcta es digna, ¿no?, delante de Dios. Él termina así siendo soberbio y mostrando todo lo que hay en su corazón. Cuidado, Dios años atrás le dijo, hey, eso que está pasando, eso que hay en tu corazón es orgullo, soberbia, es vanidad. Y no supo detener eso, ¿te das cuenta? Es importante que pongamos atención cuando Dios nos está mostrando que hay orgullo y soberbia en nuestro corazón, cuando hay vanidad, porque eso nos puede cegar totalmente, cegarnos hasta la muerte, como pasó con este hombre. Es el rey de Israel, recuerda eso. Eso es lo que está pasando con él. ¿Qué sucede entonces? Dice el verso 4, más su escudero, a la mitad del verso dice, más su escudero no quería. Él le pide que lo mate y su escudero no quería porque tenía gran temor. Entonces tomó a Saúl su propia espada y se echó sobre ella. Saúl ya estaba herido, ¿verdad? Como lo que te decía, probablemente herido de muerte. Fue por eso que le pide al escudero que lo matara. Y al no hacerlo, él decide pues quitarse la vida, ¿no? Arrojándose sobre su propia espada. Saúl estaba huyendo, ¿sí? Él no, pues, en ese momento no busca quitarse la vida, sino busca salvar su vida, porque está huyendo, pero cuando ya no pudo más, o sea, la soberbia llega hasta ese punto, ¿no? ¿Te das cuenta? Cuando ya no pudo más y aceptó su muerte, intenta morir como te decía, con dignidad, ¿no? Según él. Pero Saúl buscó una muerte digna, pero la verdad es que ni eso logró, ¿sí? O sea, lo podemos leer y puedes ver que realmente su muerte fue miserable, ¿no? Muere de una forma muy miserable, ¿no? Aún él mismo quitándose la vida, ni siquiera su escudero quiso ayudarlo en eso, ¿no? Como ya vimos, lo más digno que pudo haber hecho era arrepentirse, pedirle perdón a Dios, pero no lo hizo. Entonces la vida de Saúl fue indigna y lo triste es que también su muerte fue indigna. Murió de esa manera delante de Dios. Vamos a ver verso 5, dice, y viendo su escudero a Saúl muerto, importante eso, o sea, su escudero ya lo vio muerto, ¿no? Esto nos va a ayudar a entender un poco más lo que está sucediendo en el capítulo 1 del siguiente libro. Viendo su escudero a Saúl ya muerto, él también se echó sobre su espada y murió con él, ¿no? ¿Sabes? Me sorprende este versículo, porque me sorprende ver cómo hasta en su muerte Saúl tuvo hombres que lo respetaron. O sea, ese escudero temió pues porque era el rey, ¿no? O sea, ¿cómo me pides que yo te mate? Yo no puedo hacer algo así, ¿no? Y veo eso, o sea, como hombres que estuvieron a su lado, que siempre lo respetaron. David, ¿recuerdas? En 2 ocasiones, ya siendo perseguido por Saúl, en 2 ocasiones tuvo la oportunidad de asesinar a Saúl, vengarse. Dios ya le había dicho que él iba a ser el rey, él pudo haber matado a Saúl y haber tomado el reino sin ningún problema, pero David siempre lo respetó. Ese escudero lo respetó. Vamos a ver, los de Jabes también lo respetaron, ¿no? Dios puso a Saúl, puso hombres con temor, que conocían lo que significaba el respeto, ¿te das cuenta? Eso es lo que vemos aquí. Ni aun su escudero se atrevió a
a matarlo. Al contrario, cuando muere, ¿qué hace él? Él mismo se mata y muere junto con Saúl. Dice el verso 6, así murió Saúl en aquel día, juntamente con sus 3 hijos y su escudero y todos sus varones. O sea, se cumplió lo que Dios le dijo, ¿lo ven? Lo que Dios le dijo así tal cual, se cumplió, ¿no? Y eso nos ayuda también a entender que pues, realmente lo que sucede en el capítulo 28, la profecía que recibe, pues viene de Dios, ¿no? Realmente fue Samuel, ¿no? Que Dios lo trajo a la vida, ¿no? Obviamente como un espíritu, y le profetizó su muerte, ¿no? Se cumplió lo que Dios le dijo, muere Saúl, mueren sus hijos, su escudero y muchos de sus varones, ¿no? Mueren ahí. Versículo 7 dice, y los de Israel, que eran del otro lado del valle, entonces el valle de Jezreel, y del otro lado del Jordán, viendo que Israel había huido y que Saúl y sus hijos habían sido muertos, dejaron las ciudades y huyeron. Y los filisteos vinieron y habitaron en ellas. O sea, ¿te das cuenta de todo lo que está sucediendo en Israel? O sea, los filisteos derrotan a Israel, Israel sale huyendo, los del otro lado del río, los del valle de Jezreel, se dan cuenta que pasa esto y también abandonan sus ciudades, sus casas. O sea, prácticamente están rindiendo a los filisteos. Como te decía, es triste ver cómo este capítulo termina con muerte y con una derrota de Israel fuerte, importante, ¿no? Esta fue una gran victoria para los filisteos y obviamente fue una gran derrota para los israelitas. No solo por la pérdida de su rey y su ejército, también perdieron, pues lo que vemos aquí, varias ciudades que ocuparon los filisteos. Una derrota triste y muy costosa para Israel. Entonces, así vemos cómo el reinado de Israel, el reinado de Saúl terminó en desastre, tanto para Saúl como para Israel. ¿Qué hubiera sucedido si realmente esa noche, Saúl se hubiera arrepentido de corazón? ¿Qué hubiera sucedido si en ese momento Saúl hubiera caído de rodillas delante de Dios y hubiera pedido perdón? ¿No crees que Dios hubiera tenido misericordia de él? Claro, quizás hasta podía haberle dado vida, o quizás no, pero por lo menos no hubiera muerto de esa manera. Quizás le hubiera dado la victoria y Saúl hubiera muerto de otra forma, más digna, ¿verdad? Pero el problema principal es eso, el orgullo, la soberbia, que no le permitió llegar a eso, arrepentirse. Vamos a ver verso 8. Aconteció al siguiente día que viniendo los filisteos a despojar a los muertos, hallaron a Saúl y a sus 3 hijos tendidos en el monte de Gilboa, y le cortaron la cabeza, y le despojaron de las armas, y enviaron mensajeros por toda la tierra de los filisteos para que llevaran las buenas nuevas al templo de sus ídolos y al pueblo. Entonces, los filisteos no solo se llevaron el botín del ejército, porque dice que ya habiendo despojado a los muertos, o sea, los israelitas le quitaron armas, todo lo que traían ellos, hallaron a Saúl, ¿no? Y a sus 3 hijos tendidos ahí en el monte de Gilboa, muertos, ¿no? Entonces, no solo se llevaban el botín, sino también se llevaban el cuerpo de Saúl y de sus hijos. ¿Para qué? Vamos a ver el verso 9, ¿no? Y le cortaron la cabeza y le despojaron de las armas y enviaron mensajeros por toda la tierra a los filisteos para que llevaran las buenas nuevas al templo de sus ídolos y al pueblo. Y pusieron sus armas en el templo de Astarot y colgaron sus cuerpos en el muro de Betzán. ¿Te das cuenta de lo que está sucediendo? Se están burlando de Saúl, ¿verdad? Para esto, le cortan la cabeza, le despojan las armas, ¿no? Cortar la cabeza era una muerte era una muerte, era un símbolo de muerte, ¿no? O sea, terminamos con él, le cortamos la cabeza, ¿no? Despojarlo de las armas representaban la autoridad del que las portaba, en este caso era el rey. Entonces estaban representando al rey. Y enviaron mensajeros por toda la tierra de los filisteos para que llevaran un mensaje. Dice ahí, las buenas nuevas al templo de sus ídolos y al pueblo. ¿Cuáles eran las buenas nuevas? Hemos terminado con el rey de Israel. Hemos ganado. ¿Te das cuenta de eso? El llevar la cabeza y las armas de Saúl por toda Filistea dio a conocer a los filisteos la derrota. Y no solo eso, la humillación de Israel. Esas eran las buenas nuevas para los filisteos. Lo que Saúl no quería precisamente es lo que ocurre. Él fue motivo de burla para los filisteos. ¿Te das cuenta de eso? Pues te decía, ni siquiera logró lo que él quería en su muerte. Verso 10 dice que pusieron sus armas en el templo de Astarot
y colgaron su cuerpo en el muro de Bet-San. Dice 1 de Crónicas 10:10 que su cabeza fue colgada en el templo de Dagón. ¿Recuerdas también otro ídolo de los filisteos? Entonces ponen sus armas en el templo de Astarot, cuelgan su cuerpo en el muro de Bet-San y su cabeza en el templo de Dagón. Verso 11 dice: mas oyendo los de Jabes de Galaad, estos que los filisteos hicieron a Saúl, todos los hombres valientes se levantaron y anduvieron toda aquella noche, obviamente recogiendo el cuerpo y todo lo de Saúl, y quitaron el cuerpo de Saúl y los cuerpos de sus hijos del muro de Bet-San, y viniendo a Jabes, los quemaron allí. Y tomando sus huesos, los sepultaron debajo de un árbol en Jabes, y ayunaron 7 días. Estos de Jabes de Galaad eran israelitas de la tribu de Benjamín. A estos hay historia de este pueblo, ¿no? Pero estos fue a los que Saúl libertó en el capítulo 11, precisamente cuando comienza, digámoslo así, ya el reinado de Saúl. Él liberta a este pueblo de Naas, una monita, si tú recuerdas. En el capítulo 11 lo vimos. Fue el comienzo de Saúl, un buen comienzo. ¿Por qué? Porque lo puedes leer en casa, recordar esto en capítulo 11, vemos cómo realmente Dios llena a Saúl de su Espíritu Santo. Él es lleno del Espíritu Santo y lo que hace es traer libertad a Israel. ¿Sí? Donde nos dice al final del capítulo 11 que Saúl fue investido como rey, o sea, fue proclamado como rey de Israel en ese momento. Dios ya lo había escogido, pero aquí en ese capítulo 11, después de esta victoria, ¿no? que trae y produce libertad a este pueblo de Jabes de Galaad, lo embisten, lo proclaman rey de Israel. Es el comienzo de Saúl. Pero qué triste que ahí iba a terminar también, ¿no? en ese pueblo. Dice el verso 12 que todos los hombres valientes se levantaron y anduvieron toda aquella noche. Quitaron el cuerpo de Saúl y los cuerpos de sus hijos del muro de Bet-San, y viendo a Jabes los quemaron allí. Pues tratando de darle una sepultura más digna, ¿no? Increíble, ¿no? Como los hombres valientes, ¿no? Estos hombres valientes hasta el final hayan reconocido y honrado el reino de Saúl, como te decía. A pesar de haber sido mal rey, ellos terminan reconociendo, quizás por gratitud por lo que hizo en un principio, ¿no? Pero lo que te decía, Dios puso gente ahí al lado de Saúl que lo respetaba y que lo valoraba, ¿no? Verso 13 termina diciendo esto: y tomando sus huesos, los sepultaron debajo de un árbol en Jabes, y ayunaron 7 días. ¿No? Como te decía, Saúl fue sepultado en el mismo lugar donde comenzó su reinado. Sí, eso es interesante. El reinado de Saúl, digámoslo así, su reinado no pasó de ahí. Su reinado no pasó de su primer victoria. Ya no vemos más logros importantes en la vida de Saúl. Al contrario, lo vemos ya en decadencia. ¿Qué nos enseña todo esto? Pues obviamente, como estaba estudiando en la vida de Saúl, representa la carne, ¿no? Tristemente, la vida de Saúl representa una vida gobernada y dirigida por la carne. Empiezas bien en el espíritu, pero terminas en la carne. La exhortación que Pablo le hace a los Gálatas, ¿verdad? Habiendo comenzado por el espíritu, ¿vas a terminar en la carne? Es triste que muchos hijos de Dios comienzan así y terminan así, ¿verdad? Empiezan a ver el espíritu obrando en sus vidas, una victoria, pero de ahí a lo demás es, pues, declive. Terminan en la carne. Creo que es una llamada de atención para nosotros, que realmente tenemos el Espíritu de Dios. Dios nos da su Espíritu para que sigamos viviendo en la carne, Dios nos da su Espíritu para que podamos vivir en el Espíritu y obtener las victorias de Dios, ¿verdad? Muchos cristianos terminan como Saúl, no llegan más allá, ¿no? Donde tuvieron su primera victoria y se quedan y mueren ahí. Saúl reinó durante 40 años aproximadamente. Pues afortunadamente esos 40 años fueron de retroceso para Israel. Durante esos 40 años los filisteos tomaron mayor ventaja sobre Israel. Eso es lo que la historia nos dice. La vida de Saúl no tuvo ningún fruto para el pueblo y para Dios. La vida de Saúl fue un desperdicio prácticamente. Ni siquiera en su muerte pudo ganar terreno reconociendo su pecado y arrepintiéndose. Saúl, como vemos aquí, el primer rey de Israel, solo representó desobediencia, obstinación, terquedad, orgullo, vanidad. ¿Se dan cuenta? Ese es el rey, el primer rey de Israel, tristemente, el rey Saúl. Es interesante ver cómo termina este rey Saúl
su vida, ¿no? De una forma triste. Y lo podemos comparar con otro Saúl en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Llamado Saulo de Tarso, el apóstol Pablo, ¿verdad? Un hombre que terminó su carrera muy diferente, ¿no? Y estamos estudiando 2 de Timoteo y quiero citar un pasaje de ahí, capítulo 4 de 2 de Timoteo. Todavía no llegamos ahí, pero lo hemos visto en la carta, ¿no? El apóstol Pablo escribe esta carta ya al final de sus días aquí en la tierra y le escribe a Timoteo esto, en el capítulo 4, 2 de Timoteo 4, verso 6, le dice, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. Él ya sabe, Timoteo, prácticamente me estoy despidiendo. Pero ve lo que dice el verso 7, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. ¿Te das cuenta? ¿Qué diferencia entre el Saúl, el rey Saúl, y este Saulo de Tarso, que es el apóstol Pablo, ¿verdad? Saúl, el rey Saúl, no terminó su carrera de esta forma. No guardó la fe, no acabó realmente la carrera, ¿no? Dejó de pelear la buena batalla. Pero Pablo se esforzó. ¿Por qué se esforzó tanto? Dice el verso 8 aquí en 2 de Timoteo 4. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. ¿Te das cuenta de eso? Una esperanza. El estar con Dios y las recompensas que Dios nos va a dar sin merecerlas. Saúl se olvidó de todo eso. Saúl dejó de ver toda la gracia que Dios le había dado y terminó su carrera de esta forma. Es un llamado de atención para nosotros, como te decía. ¿Para qué? Pues para que nos levantemos. Si nuestra vida se ha parecido más a la del rey Saúl que la de Saulo de Tarso, el apóstol Pablo, aún estamos a tiempo. Aún estamos a tiempo para levantarnos y para seguir peleando la buena batalla, para seguir corriendo la carrera, ¿verdad? Para terminar esta carrera, que es la buena carrera, que es la buena batalla, ¿verdad? La fe. Y seguir caminando por fe. Eso es lo que tenemos que hacer. El rey Saúl, la verdad es que tuvo muchos errores, muchos errores, pero creo que hay dos cosas muy claras que podemos ver y en las que podemos meditar un poco. El primer error es todo tiene que ver con la fe, pero prácticamente los dos tienen que ver en el que no consideró dos cosas importantes. La primera, no consideró el pecado como es. Él no consideró el peligro del pecado. Saúl debió de haber tomado el pecado más en serio, es lo que estoy diciendo. Porque lo vimos en el capítulo 15, él dijo, sí, ya pequé, sí me arrepiento, sí hice mal, lo que estás haciendo tienes toda la razón, pero acompáñame. O sea, realmente no entendió lo que estaba haciendo. Y te decía, ¿cuántos cristianos no viven así? Diciendo, bueno, sí, ya pequé y pues ya no hay problema, ya pedí perdón. No, o sea, el reconocer tu pecado te lleva a humillarte, a sentir dolor, a llorar tu pecado, a contristarte, a quebrantarte. Si no, sinceramente te lo digo, no estás arrepentido, ¿verdad? Y Dios no va a querer caminar contigo. Así como Samuel se dio la vuelta y dijo, yo no voy. Dios te va a decir, no, eso no es arrepentimiento. Y es porque Saúl no vio el pecado pues como es realmente. En algún momento dejó de considerar el poder, ese poder devastador del pecado, y lo trató a la ligera, sin un verdadero arrepentimiento. Entonces lo primero fue eso, no considerar el poder del pecado. Y el segundo fue menospreciar todas las bendiciones que Dios le dio, ¿verdad? Saúl fue ungido por Dios, fue ungido como rey, es una gran bendición, ¿te das cuenta? Él no merecía eso, lo recibió por gracia. No solo eso, Dios le dio su Espíritu Santo. ¿Recuerdas eso? Otra gran bendición. Sin embargo, ¿qué hizo Saúl? Menospreció eso. Dios lo hace rey, menosprecia eso. Dios bendice a Saúl, te lo decía, con hombres fieles, hombres como Samuel, Jonatán, su hijo, David, ¿te das cuenta? ¿Qué hizo con ellos Saúl? Los despreció. A Samuel lo despreció. Al rey David lo quería matar. A su hijo también en un momento lo desprecia. ¿Te das cuenta? O sea, no considerar las bendiciones que Dios nos ha dado, ¿verdad? Deja de tener corazones agradecidos. Ten cuidado con eso. No considerar el pecado como Dios lo ve y no darle gracias a Dios por todo lo que te da. ¿Sabes por qué llegó a ese punto?
por su orgullo y soberbia. Porque llegó un punto donde él, al verse como rey, pensó que aún podía ser más que un rey, ¿no? Casi como Dios. No da gracias a Dios porque él era el rey. Y aún eso ve el pecado como, sí, bueno, nada más tengo que hacer esto y ya. ¿Qué contraste, no? Y lo vamos a ver en la vida del rey David, pero ¿qué contraste con David cuando él peca? O sea, realmente David se humilla, reconoce su pecado. Y tú lo sabes, o sea, ¿cómo lo podemos ver tan claramente? Porque David escribe un salmo bellísimo, que es el Salmo 51, donde ves un corazón quebrantado realmente delante de Dios. Esa es la gran diferencia. David supo reconocer su pecado y darse cuenta de lo que había hecho. Saúl no, comete esos dos grandes errores que lo llevaron a despreciar hasta el último, pues prácticamente a Dios, ¿no? El reinado de Saúl terminó, como veíamos, en desastre para Saúl y para Israel. ¿Por qué? Porque Saúl fue un hombre que solo buscó establecer su propio reino aquí en la tierra y no el reino de Dios. ¿No? Es una de las realidades. Pero la historia no termina aquí, porque el reino verdadero es el del Rey de Reyes, ¿verdad? Dios seguirá reinando, pero ahora a través de otro hombre llamado David, lo sabemos. Ahora, lo que voy con esto es que Saúl perdió esa perspectiva. Él pensaba que era su reino. Bueno, así terminó su reino, ¿te das cuenta? Destruido, devastado. No solo el muerto, su ejército, su pueblo huyendo, dejando sus ciudades. ¿Te das cuenta de eso? Así es como termina. Es muy triste, pero así es como termina el reino del hombre. Pero Dios nos invita a pertenecer a su reino, ¿verdad? Dos temas que son principales en este libro y hemos estudiado. Número uno es la soberanía de Dios. Vemos cómo Dios está en control de todas las cosas, gobernando todas las cosas. Y número dos, pues el reino de Dios realmente. El reino no pertenece a Saúl, pertenece a Dios. Y Dios sigue siendo soberano el día de hoy y Él sigue reinando el día de hoy. Saúl solo fue un personaje secundario en toda esa historia. El personaje principal es Dios. Y es el personaje principal de toda la Biblia. Es Dios. El reino de Dios permanece para siempre. Esa es la realidad. Y Saúl no le interesó formar parte de ese reino. Eso es lo que sucedió con él. El día de hoy, ¿qué reino estás buscando? Dios nos invita a formar parte de su reino, pero depende de nosotros, ¿no? Como dependió de Saúl, formar parte de su reino o no formar parte de su reino. ¿Cómo podemos formar parte del reino de Dios? ¿Cómo realmente vamos a formar parte del reino de Dios? Creo que la clave nos la dio Jesús, ¿no? Ustedes recuerdan este versículo, lo vimos en Marcos, pero lo voy a citar en Mateo 4:17. Jesús dice esto: desde entonces, dice, comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Ahí está la invitación. ¿Cómo puedo pertenecer al reino de Dios? Arrepintiéndome, creyendo en Jesús, confesándolo. Esa es la clave. Saúl no lo hizo. Ya no hubo arrepentimiento en su vida. ¿Te das cuenta? Hasta el último día, la última noche, cuando Dios le dice, ya Saúl, ríndete, ya no tienes más camino, mañana es tu último día aquí en la tierra. ¿Qué hace Saúl? No, mátame porque no quiero verme mal en mi muerte. O sea, esa es la soberbia, el orgullo y la vanidad del hombre, ¿te das cuenta? Hasta el último, lo que más le importó a Saúl fue su reino, no el reino de Dios. El día de hoy Dios nos invita una vez más, te invita una vez más a pertenecer a su reino, a ser parte de su reino. ¿Cómo? Arrepiéntete. Reconoce que todo este tiempo has tratado tú de edificar tu reino, no el reino de Dios. Empieza por ahí y dice, Señor, perdóname. Confieso esto. He sido vanidoso, he sido obstinado, he sido orgulloso como Saúl. Arrepiéntete y sé parte del reino de Dios. Otra cosa que me llamó mucho la atención, lo que dice el verso 9, ¿no? Que le cortaron la cabeza a Saúl, le quitaron las armas, y enviaron mensajeros por toda la tierra de los filisteos para que llevaran las buenas nuevas al templo de sus dioses, ¿no? De sus ídolos. Qué interesante, las buenas nuevas de los filisteos consistían en la muerte del rey Saúl, ¿verdad? O sea, las buenas nuevas nos recuerdan algo, el evangelio. La palabra evangelio significa buenas nuevas, ¿verdad? Y las buenas nuevas de los filisteos es, ¡hey! Ha muerto el rey Saúl. El evangelio, que significa buenas nuevas, son la muerte del rey.
Pero para nosotros son la muerte del Rey Jesús muriendo en la cruz por nosotros. ¿Te das cuenta de eso? La muerte de Saúl y la muerte de Jesús tienen ciertas similitudes, ¿verdad? Pero también tienen ciertos contrastes. Los dos fueron reyes. Los dos entregaron su vida, ¿verdad? El cuerpo de los dos fue colgado para vergüenza. Pero ¿cuál es la diferencia? Saúl murió siendo desobediente, entregando su vida cobardemente y fue humillado. En cambio, Jesús, nuestro Señor, estando en la condición de hombre, dice Filipenses 2, ¿recuerdas esto? Se humilló a sí mismo. No fue humillado, él se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, dando su vida valientemente, no cobardemente, valientemente, confiando plenamente en Dios. Esa es la gran diferencia. Las buenas nuevas de los filisteos es, terminamos con el rey de Israel, ¿verdad? Pero para nosotros el verdadero rey de Israel, Jesucristo, vino a morir en una cruz por nosotros. La muerte de Saúl trajo derrota, tristeza. Sin embargo, la muerte de Jesús trajo victoria, ¿verdad? Trajo gozo, porque Él resucitó de los muertos para nuestra justificación. Esa es la gran diferencia. Las buenas nuevas de los filisteos solo fueron buenas nuevas para ellos, ¿verdad? Pues las buenas nuevas de Jesús son buenas nuevas para todos los hombres. Qué diferencia, ¿no? Terminamos así viendo la muerte del rey Saúl, pero recordando la muerte de nuestro rey, el Rey de Reyes, Jesucristo. Recordando lo que es las buenas nuevas. Él murió por nosotros. ¿Para qué? Para que ya no vivamos vidas como la de Saúl, ensimismadas, ¿verdad? Vidas, es triste ver y recordar la vida de Saúl y verlo en esos momentos donde parecía un loco, ¿recuerdas? Persiguiendo a David, donde decías, ¿qué está pasando con este hombre? Pues así terminamos. Si tú no pones tu fe en Jesucristo, confías en Él y sigues peleando por tu propio reino, vas a acabar así como loco. En la carne es lo que pasa. El día de hoy Dios nos da la oportunidad y nos llama el día de hoy, nuevamente un día más, a poner nuestra confianza en Él, a creer en Él. ¿Cómo? Arrepintiéndonos, confesándolo. Dios no quiere que muramos en nuestros pecados. Dios no quiere la muerte del impío, Él quiere la salvación del pecador. Pero es necesario que tú y yo reconozcamos arrepentimiento, reconozcamos nuestro pecado, ¿verdad? Confesemos nuestro pecado y nos arrepentamos de corazón con una vida que muestre y refleje el arrepentimiento, una vida que esté rendida a la voluntad de otro, Jesucristo, ¿verdad? Nuestro Rey de Reyes. Así es como termina la vida de este hombre, del primer rey de Israel, ¿verdad? De una forma muy triste, pero sabemos que para nosotros que hemos creído en Jesucristo, podemos terminar nuestra vida en la tierra como Pablo la terminó, ¿verdad? Con una fe sincera, una fe genuina, como diciendo, estoy seguro, como vimos el domingo pasado, ¿a quién he creído? Estoy seguro que Él es poderoso para guardar mi depósito, ¿recuerdas? Por eso decía, yo sé a dónde voy y sé que voy a recibir esa corona de justicia, ¿verdad? Que me va a dar el Rey justo, Jesucristo. Esa es la muerte que Dios de alguna forma desea para todos sus hijos, ¿verdad? Muertes dignas que realmente puedan respaldar el Evangelio en su vida y terminar en esa batalla de la fe con una victoria. Porque aún la muerte se convierte en una victoria para nosotros, ¿verdad? Cerramos los ojos para abrirlos en la presencia del Señor, en su gloria, ¿no? ¿Qué pasó con Saúl? ¿Qué pasó con él? ¿No? Muchos preguntan, ¿realmente él fue creyente? ¿Fue al cielo? ¿No fue al cielo? ¿No? Cuando dice que iba a estar con Samuel, entonces fue salvo. Pues no, Samuel no se refería a la salvación, ¿no? En ese tiempo se creía en el lugar de los muertos simplemente, va a estar con los muertos, ¿no? ¿Qué pasó con Saúl? Pues realmente la Biblia no lo dice, pero al ver su vida, pues podríamos pensar que él no fue creyente, que no fue salvo, ¿no? Nunca hubo una obra que representara eso. En un principio fue lleno del Espíritu Santo porque Dios le permitió eso, pero más adelante ya no vimos una voluntad rendida al Señor. No fue el señorío de Dios, de Jesucristo, fue el señorío de Saúl todo el tiempo, ¿no? Digo, eso es lo que es mi opinión, ¿no? Sinceramente, yo no veo un hombre que haya vivido en el Espíritu, que haya vivido en victoria, que veas la obra de Dios en su vida.
Tristemente no fue así. Aún la última oportunidad que tuvo, como lo vemos aquí, esa última noche, la desperdició. ¿Okay? Que eso no te suceda a ti. El día de hoy, nuevamente, pon tu confianza en Cristo. Arrepiéntete, confiesa tu pecado. Hay una oportunidad más. Tú no sabes, ¿no? Si quizás te pase como Saúl y mañana sea el último día. No lo sabes, no te lo deseo, pero no lo sabemos. Hoy, si hoy soy su voz, dice la palabra, no endurezcas tu corazón. Atiende la voz de Dios. Si Dios está llamando a ponerte a cuentas, a arrepentirte, a confesar tu pecado, hazlo el día de hoy. Quisiera terminar con una oración y pues oramos juntos esto, ¿ok? Ahí en casa, cierra tus ojos y vamos a hacer una oración. Señor, queremos agradecerte por tu palabra. Muchas gracias, Señor. Nos permitiste ver durante todo este libro, esta historia, Señor, de la vida de este hombre, llamado Saúl, el rey Saúl, el primer rey de Israel, Señor. Y sí, al estudiar este libro podemos ver la vida de un hombre, Señor, que comenzó muy bien, pero terminó de una forma tristemente miserable, Señor. Como una advertencia para todos nosotros, Señor. Ayúdanos a considerar esto, Señor. Aún los que ya hemos creído, los que realmente hemos puesto nuestra fe en ti, Señor, podemos terminar así. Y sabemos que quizás sí, no vamos a perder nuestra salvación, Señor. Pero vamos a perder muchas oportunidades, Señor, de haber hecho algo aquí en esta tierra para tu reino, Señor. De lo cual más adelante, Señor, pues sí nos vamos a arrepentir. Que no pase eso. El día de hoy, Señor, ayúdanos a arrepentirnos de nuestros pecados. A seguir viviendo en el Espíritu, caminando por fe, Señor. Gracias porque sí vemos la historia de este hombre, pero sobre todo vemos, Señor, te vemos a ti reinando, Señor, el Rey de Reyes. Y te damos gracias, Señor. Tú eres el Dios soberano que tiene todas las cosas, Señor, bajo su gobierno, bajo su autoridad. Y te damos gracias por eso, Señor. Ayúdanos a rendirnos, Señor, a ti. No queremos ser obstinados, Señor, rebeldes, soberbios, vanidosos, como este hombre, Señor. No nos permitas llegar a eso, Señor. No queremos terminar nuestra carrera de esa manera, Señor. Queremos terminarla, Señor, como lo veíamos con el apóstol Pablo, Señor. Confiando en ti, Señor, descansando en ti. Señor, gracias, Padre, por todo lo que tú nos has enseñado a través de este libro y lo que nos has hablado, Señor. Ayúdanos, Padre, a atender todo lo que nos hablas. No ser oidores olvidadizos, Señor, porque podemos terminar así, Señor. Ayúdanos a arrepentirnos y el día de hoy, Señor, confesar que no es nuestro reino, es el tuyo, Señor. Que el día de hoy podamos, Señor, servirte y buscar ese reino, Señor. Como dice tu palabra, tu reino y tu justicia en nuestras vidas, Señor. Gracias nuevamente, Señor, por permitirnos estudiar tu palabra, por permitirnos llegar al final de este libro, Señor, y por todo lo que tú nos has ido enseñando, Señor. Te alabamos y te adoramos en el nombre de Jesús. Amén.